Muy buenos días. En este lunes, fiesta de Santos Cirilo, un monje, y Metodio, obispo, dos hermanos que vivieron juntos una situación de fe maravillosa y que nos han dejado grandes enseñanzas. Son los patronos de Europa. Vamos a meditar sobre el Evangelio de Marcos 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo salieron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús pidiéndole una señal del cielo con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: ¿por qué esta generación pide una señal? Yo os aseguro, no se dará a esta generación ninguna señal. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Palabra del Señor. Yo me imagino a Jesús lo que habrá sufrido viendo primero la obstinación de los fariseos por no querer escuchar. También lo que habrá sufrido viendo la ignorancia de la fe que tenían, porque estaban aferrados a sus propias normas. Este gemido profundo que le sale de su corazón nos muestra la angustia que tiene que haber estado sufriendo al ver que estaban cerrados en su orgullo, obstinados en sus credos. ¿No les parece historia conocida? Si nosotros observamos lo que sucede en la iglesia hoy, y ojo, esto no es una crítica, pero observemos lo que pasa en la iglesia hoy. Los laicos, en su gran mayoría, están alejados de la iglesia. Los que aún quedamos, nos falta mucho por conocer en profundidad lo que es nuestra fe. Y las autoridades eclesiales están divididas, no solo en Chile o en Latinoamérica, que ya hay una división entre los que quieren vivir la fe conforme a la ortodoxia de la iglesia y los que están todavía contaminados con las ideologías latinoamericanas y mal llamada de la liberación. Por hablar solamente de dos divisiones radicales, antagónicas. Pero hay muchas otras divisiones internas. En Europa ya estamos viendo que Alemania se mantiene obstinadamente en contra de Roma, cosa que no es muy raro. Acuérdense que la iglesia luterana nace de una obstinación alemana que se aprovechan de un monje, Lutero, que hacía una crítica sana y certera de lo que estaba sucediendo en Roma, que ya estaba muy contaminada por toda la influencia mundana, pagana, de los banqueros y de las grandes familias que se habían apoderado prácticamente del poder romano. Y se aprovechan de este monje para liberarse de Roma, inventando una nueva iglesia, y así se liberaban de dar el diezmo correspondiente a la cabeza, que era Roma. Porque el problema de Alemania en esa época de Lutero fue un problema, oh, qué raro, económico. Plata, dinero, el mismo problema que hay hoy. Y podemos ver nosotros, lamentablemente, que muchas parroquias, muchos sacerdotes, abusan de la parroquia y esquilman la parroquia para intereses que no tienen nada que ver con la fe. Como por ejemplo, y yo conozco, no voy a decir nombres, pero conozco, sacerdotes que se dedican a sostener a su familia, darle educación a sus hermanitos a cargo de la parroquia. Y descuidan a los feligreses. Y es conveniente entonces, conforme a esta palabra, hacer un análisis profundo de nuestra fe, dónde estamos y qué esperamos. Porque si estamos esperando señales para hacer lo que el Señor nos diga, no vamos a tener esas señales.
o mejor dicho, las tenemos constantemente, pero en el quehacer cotidiano y sin magia. Basta que aprendamos a observar lo que está alrededor nuestro, que nos fortalezcamos en la fe y que escrutemos las Escrituras y que oremos constantemente, y con eso el Señor nos irá mostrando el camino para saber qué hacer. Cada uno de nosotros, laicos y consagrados, diáconos, curas, religiosos de contemplación, religiosas de contemplación, religiosas de vida externa, todos, por así decir, uniformados y civiles, tenemos una tarea que cumplir conforme a nuestra fe. Y no tendremos señales especiales. Simplemente observando lo que pasa alrededor nuestro, el Señor nos va a ir mostrando lo que tenemos que hacer. Y tenemos que estar preparados porque el trabajo, como dice el Señor, es enorme, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y es más, si seguimos así, asentados en nuestra comodidad, la mies se va a perder. Vale decir, tendremos muchos hermanos engañados por las falsas ideologías que están imperando hoy en el mundo y que se perderán, y los que teníamos que salvar nosotros no se salvarán. Esta palabra es una palabra dura que nos da el Señor para que reflexionemos y reaccionemos. Basta de mirarnos el ombligo y empecemos a mirar y buscar la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.